Energía, pasión, humor, creatividad, simpatía, rock, fútbol y escritura. Son 8 palabras que de manera inmediata asociamos a nuestro invitado el día de hoy, a nuestro entrevistado, el señor Juan Villoro, a quien le agradecemos. Muchísimas gracias, Juan, por tu presencia. Gracias a ti, Pati, como siempre. Juan, ¿cómo te sientes en esta etapa de tu vida? Pues yo llegué a los 64 años, ya por cumplir 65, ¿no? Y realmente creo que es un privilegio, primero que nada, haber llegado a esta etapa de la vida. Entonces, poder estar en esta madurez, haciendo lo que me gusta, es un privilegio. ¿Dónde nace Juan Villoro, el escritor? Yo me di cuenta a los 15 años que el mundo mejoraba por escrito. Leí una novela de José Agustín, de perfil, que además tenía como protagonista a un chico de 15 años, la edad que yo tenía, y no solo la edad, sino el momento justo, porque la novela de José Agustín se ubica en las vacaciones previas a la preparatoria, y yo la leí también en esas vacaciones. La trama principal ocurre en la colonia Narvarte, yo viví en la colonia del Valle, que son muy parecidas. Los padres del protagonista se están divorciando, mis padres se habían divorciado, él no quiere regresar a clases, no sabe qué hacer con su vida, está enamorado de una cantante de rock. En fin, yo dije, esta es mi vida. Y en ese momento fue como si lo que era un caleidoscopio de vidrios rotos se organizara en un dibujo. Es decir, como si el mundo que hasta entonces me parecía que era un lugar donde yo no encajaba, podía tener un significado si yo era capaz de hacer algo parecido a lo que había hecho José Agustín. Y empecé a escribir algo. El mundo no tiene sentido, el mundo como tal, la vida es un accidente, pero nosotros, a través de lo que hacemos, podemos darle sentido a la vida, podemos darle sentido al mundo. Y en mi caso, pues esta manera de organizar el caos fue la literatura. Algo que se admira mucho en quienes analizan y se acercan a tu literatura es la facilidad con la que te mueves entre los géneros. Sí, yo creo que tiene que ver con la personalidad. Yo tengo una personalidad muy dispersa, me entusiasmo muy rápido y me aburro muy pronto. Entonces necesito cambiar de temas y hacer cosas diferentes. Tiene que ver con eso. Luego, por otra parte, me molesta mucho la repetición. O sea, hacer 2 veces lo mismo, ir al mismo lugar, o yo mismo sentir que estoy reproduciendo lo que ya había hecho antes. Entonces, para cambiar, pues no hay nada mejor que escribir en un género diferente. ¿El éxito estaba en tu vida? ¿Te asusta? Para mí fue muy importante que en los primeros 20 años, que no son pocos, en los que yo escribía, pues realmente no había como un reconocimiento, digamos, de recibir un premio o de que un libro mío se vendiera mucho. Digo, ahí iban poco a poco los libros, les iba suficientemente bien para que me publicaran otro. Y luego vino, digamos, un primer reconocimiento, ¿no? Y yo ahí me acordé cuando la primera vez que recibí un premio, que fue el premio Javier Villaurrutia, que es muy significativo para nosotros porque es el que los escritores le dan a los escritores, que es un gremio muy especial. Y entonces mi libro La Casa Pierde tuvo eso, ese reconocimiento del Villaurrutia, y me acordé una cosa que me había dicho un amigo que es montañista, ¿no? Que se la pasa escalando cerros y todo, y me dijo, mira, para nosotros los montañistas llegar a la cima es optativo, pero bajar es obligatorio. Y me dice, yo creo que ahí hay una enseñanza, o sea, porque pues llegar alto, pues a veces llegas, a veces no llegas, pero volver a la tierra y estar en donde te corresponde, eso es obligatorio. ¿Cuál es la disciplina que tienes para escribir? Para alguien que escribe narrativa, que tiene que estar en contacto con las muchas páginas de un libro, con los distintos personajes que tienen que ver con él, etcétera, pues es inevitable estar muchas horas encerrado en un cuarto. Entonces yo soy un trabajador fundamentalmente diurno, ¿no? Entonces de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? Es como en un horario bancario. Sí. Estoy dedicado ahí todo el tiempo a escribir y pues pase lo que pase, bueno o malo, en cualquier género, pues sí, creo que requiere de una dedicación muy fuerte. ¿Alguna vez pensaste que
los grupos que admiraste en tu juventud, los grupos que caracterizan a tu generación, ¿seguirían tocando a los 70 y a los 80 años? No, para nada. El rock era una música juvenil, ¿no? Bob Dylan dijo famosamente, no confíes en nadie mayor de 30 años. Fíjate que yo nunca he sido más viejo que cuando cumplí 30 años, porque la edad, lo sabemos, es totalmente mental. Y yo sentí que ahí concluía mi juventud, me vi al espejo, dije, Bob Dylan tenía razón, no puedo confiar ya en mí mismo, estoy acabado. Y jamás pensé que grupos como los Rolling Stones sí seguirían tocando. A mí me parecieron ridículos cuando tocaban a los 45 años. Pero luego siguieron avanzando y se convirtieron en unos vejestorios fascinantes y en una prueba de vitalidad maravillosa. Entonces me parece que es una gratificación cultural extraordinaria que la mayoría de los conjuntos de rock progresivo o de rock pesado sean de gentes que tienen más de 70 años, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si estas personas están así, pues digo, voy a tratar de aprender algo y envejecer de mejor manera. Yo creo que una de las cosas más provechosas de la experiencia humana es mezclar edades. A mí me fascina la dedicatoria del Principito, que dice, le dedica el libro a su mejor amigo y luego se corrige y dice, bueno, no se lo dedico al que es ahora, se lo dedico al que era de niño, porque la mayoría de los adultos han sido niños, pero la mayoría lo ha olvidado. El gran profeta del LSD, Timothy Leary, decía, no hay viaje más extraordinario que la edad, ¿no? Y eso es maravilloso. Entonces, bueno, si podemos acumularlas, qué maravilla. La moneda de 20 centavos tradicionalmente equivalía al costo de la palabra, al costo de la comunicación. Por eso estamos en este espectáculo llamado Mientras nos dure el 20. Y por ahí, tratándose de la edad, organizaron un concierto, lectura de textos con los Caifanes. ¿Qué recuerdas de ese experimento? Mira, eso fue una idea de Diego Herrera. De Diego. Tecladista, saxofonista de Caifanes, magnífico compositor, y a él le pidieron que musicalizara o que interviniera musicalmente en unos relatos míos, porque al nieto de Juan José Arreola, Chema Arreola, se le había ocurrido hacer en Vive Latino una sección que se llamaba Rock and Libros, no en el auditorio principal de Vive Latino, obviamente, sino una especie de falsa librería. Y yo pensé que Diego iba a hacer música incidental para textos míos de Tiempo Transcurrido, que es un libro que trata de la relación de mi generación con la música de rock. Lo que hizo Diego de manera fascinante fue crear toda una envoltura musical de tal forma que lo que logró fue una canción contada en vez de una canción cantada, ¿no? Entonces lo que él pedía es que la voz que iba a leer fuera como un instrumento más, un instrumento eléctrico que pudiera sonar junto con las guitarras, los teclados y todo, y que no se perdiera el sentido de las palabras. Era un desafío muy grande. Nos presentamos en Vive Latino dispuestos para fracasar rotundamente, y para nuestra sorpresa, pues nos fue bien, pero además nos gustó mucho esto, entonces lo expandimos a todo pues un repertorio más amplio, nos fuimos de gira, y entonces la idea era como presentar un libro expandido, o sea, poner en escena un libro con música, y fue una experiencia muy grata. Alerta ante las ardillas, los tejones y las ratas de campo que amenazaban con recuperar su paraíso perdido. Tu padre te tocó verlo, tuviste el privilegio de verlo viejo, me refiero por años. Los viejos en tu historia, en tu familia. Es una pregunta decisiva y qué bueno que la haces, Pati, porque yo creo que para la gente que cuenta historias, quizá la influencia familiar más importante no son los padres, sino los abuelos. Y en mi caso, las abuelas. Yo tuve dos abuelas que eran grandes contadoras de historias, las dos. Y yo estaba muy cerca de ambas. Con una incluso viví yo de niño muchos años, con mi abuela materna. Y mi otra abuela era una mujer muy culta que traducía poesía, tocaba instrumentos musicales, escribía libros de doctrina católica, entonces le gustaba mucho narrar. Era una escritora moralista.
pero con las dos yo escuché muchísimas historias y creo que me marcaron mucho. En cuanto a mi padre, sí tuve la suerte de acompañarlo en su vejez. Él murió a los 91 años. Creo que mi gusto por el fútbol tiene que ver con el hecho de que como él se había divorciado, no sabía qué hacer conmigo los domingos y entonces me llevó al zoológico un día, 2 días, pero te aburres al tercer día de ir al zoológico. Luego, cuando había una buena película para niños, a él le encantaba el cine, me llevaba, pero pues no siempre, y menos en esa época, había grandes películas para niños. Entonces me llevó al fútbol y a mí me encantó. Dijo, no, ya la hice, porque todos los domingos hay un partido en la Ciudad de México y voy a llevar a mi hijo al fútbol siempre. Entonces yo el lugar donde más veces vi a mi padre fue un estadio de fútbol. Entonces yo creo que también ahí se dio para mí un enganche emocional muy fuerte con el juego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo de novelas mexicanas. Les agradezco a todos los que se encuentran aquí en el aula magna del Colegio Nacional, a los amigos que nos escuchan. Estar en el Colegio Nacional al mismo tiempo que tu padre, ¿qué significó para ti? Cuando a mí en el colegio, cuando era chico, me decían vino tu padre al colegio, siempre era una pésima noticia, ¿no? Lo habían llamado porque yo me había portado mal y todo. Entonces la única manera de compartir satisfactoriamente en un colegio fue esta semana que estuvimos en el Colegio Nacional. Fue la última vez que él salió a la calle. Yo creo que él estuvo como aguantándose para poder estar ahí porque era algo que le parecía importante y para mí fue un gran orgullo que pudiera estar ahí mi papá. Finalmente se puede aprender a envejecer. Yo creo que es una de las grandes lecciones de la vida. Montaigne dijo de manera famosa que la filosofía es una preparación para la muerte y entonces la filosofía te enseña a eso, es el arte de bien morir. En ese camino, ¿no? al punto final, yo creo que la sabiduría consiste justamente en aprovechar la edad, en aprovechar estas capas de tiempo de las que yo hablaba, en saber que tú te vas cargando de edades y de perspectivas. Eres el de hoy, pero el de 6 años, el de 18, el de 54. ¿Son todas mis edades? Soy todas mis edades. Mantener eso vivo es muy difícil. Baudelaire decía, tenemos de genios lo que conservamos de niños. Entonces, mantener esa primera edad es la más importante. Yo creo que es la edad fundamental de todos nosotros, la infancia, mantenerla viva. Todos los pueblos originarios de México, como los pueblos del Lejano Oriente, honran la vejez, ¿no? Nunca dicen alguien es viejo, dicen es una mujer de juicio, es un hombre de juicio. Es una manera, yo creo que culturalmente mejor de experimentar la vejez de la que tenemos nosotros, ¿no? Que muchas veces recluimos a los ancianos, no los dejamos salir, no los queremos presentar cuando que son grandes depositarios de sabiduría, y ahí está la lección de los pueblos originarios para recordarlo.